Buenas noches. Hoy vamos a seguir con Hechos 11. Habíamos visto en Hechos 10 y 11 cómo encontramos la historia de Pedro y Cornelio, este gentil que recibe la salvación en Jesús, y cómo Dios en Cristo otorgó pureza para los impuros, es familia para los extraños, da salvación para los perdidos, sin importar su etnia. Solo importa y solo seguirá importando la gracia recibida de Dios a través de la fe en Jesús. Y fue abierta la puerta a los gentiles, y ahora los gentiles pueden ser pueblo de Dios. Veamos qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios con los gentiles? Bueno, ahora va a fundar una iglesia, la primera iglesia gentil. Aunque tenía algunos integrantes judíos, predominaban los gentiles. Y Antioquía es la tercera ciudad más importante del imperio, luego de Roma y luego de Alejandría. Y también es la más diversa a nivel cultural. Y ahí el Señor decide fundar una iglesia. Vamos a ver características de esta iglesia que surge la iglesia sin poder identificar un fundador específico. Es Dios mismo obrando. Entonces prácticamente parece generación espontánea porque es Dios obrando, ¿sí? Dios funda la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver 5C, para que podamos seguir el hilo, van a ser 5C de esta fundación de iglesia. Vamos a Hechos 11, del 19 en adelante. Vamos a ver ahora el 19 y el 20. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra nadie, sino solo los judíos. Fíjense, después de la persecución de Esteban, los judíos son dispersados, estos cristianos judíos que eran de la iglesia de Jerusalén, son dispersados y le van predicando solamente ¿a quién? A los judíos. Pero acá hay un pero de esos peros hermosos, fíjate el 20. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, o sea, eran judíos nacidos en Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. ¿Ven? Ahí, esta es la primera C, comienzo. Está la exposición del evangelio de Jesús. Algunos iban y solamente le predicaban a los judíos, la mayoría, pero algunos dijeron, bueno, si esto es bueno para los judíos, ¿cómo podría no ser bueno para los gentiles? Y les predican el evangelio con un énfasis no tan mesiánico, pero sigue vigente el señorío. Recordamos que la idea del Mesías tiene que ver con rey, con profeta y con sacerdote. Era el ungido de Dios. Pero fíjense, ellos predican el evangelio del Señor Jesús. Y para el gentil no tenía la idea mesiánica de Jesús, pero lo mismo, es el Salvador y es el Señor. Es Dios salvando a través de Jesús. Y este es el primero, el comienzo, con una exposición del evangelio de Jesús. Ese es el inicio de esta iglesia. Y estos hermanos compartieron el evangelio, no solamente a judíos, sino también a gentiles. Y el evangelio es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder para crear y para salvar. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Fíjate en 2 Corintios 4:6, lo que dice acerca de la palabra de Dios. 2 Corintios 4:6. Dice, pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas resplandecerá luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Fíjense, a través del poder de su palabra Dios creó el universo y de la misma manera resplandeció en nuestros corazones para que podamos conocer a Dios a través de Jesús. Es hermoso este pasaje. Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. O sea, a través de Jesús podemos conocer a Dios. A través de la palabra de Jesús y Dios encarnado, Jesús nos da a conocer al Padre y Dios crea a su pueblo con el poder de su palabra, comenzando con el Evangelio. ¿Cómo inicia esta iglesia, la primera iglesia fuera de Jerusalén? Comienza así, con el Evangelio. No hay un fundador elegido, no hay identificación de quiénes fueron los primeros en establecer los parámetros, simplemente se predica el Evangelio. Y eso comienza a enuclear personas que se sienten atraídas por Dios, son atraídas por Dios y responden a Dios porque les es expuesto el Evangelio de Cristo. Y eso los une.
Y así va tomando forma esta iglesia. Dios creó el universo, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo, conózcanme a través de Cristo, y le conocimos a través de Cristo. Y ahora está diciendo, sea esta iglesia, y va a ser esta iglesia. Dice el 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió el Señor. Fíjate, esta es la segunda C. La primera es comienzo, que es la exposición del Evangelio. La segunda, crecimiento. ¿Por qué crecía esta iglesia? Porque Dios estaba con ellos. Todo depende de Dios. La mano de Dios es lo que lo hace crecer. Tenemos que aprender bien el principio que se levanta en Salmo 127.1. Acompáñenme a Salmo 127.1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es el principio bíblico detrás de esto? Que el Señor es el agente determinante. Si el Señor no hace la obra, no pasa nada. Está bien, podemos esforzarnos, debemos esforzarnos, ser estrategas, ser sabios, ser dedicados, pero el verdadero factor determinante es Dios. Si Dios no hace la obra, todo esfuerzo nuestro es inútil. Dios es el factor determinante. Todo sin Dios es nada. Pero si Dios está bendiciendo algo, se hace evidente. Entonces vemos esta iglesia que comienza con la exposición del Evangelio y que crece. ¿Por qué crece? Porque Dios estaba con ellos. Ese es el factor. Dios decidió fundar una iglesia en una ciudad sumamente pagana, inmoral, con sus características multiétnicas. Dios decidió levantar una iglesia ahí. Dios decidió, sin pedirle permiso a nadie, Él decide levantar una iglesia ahí. Hace que llegue el Evangelio y está con ellos y la hace crecer. Fíjate Marcos 4:26 para ver qué fuerte es esto de que todo depende de Dios y no de nosotros. Marcos 4:26. Dice Marcos 4:26, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. ¿Viste qué lindo que es esto? MacArthur tiene una predicación que se llama Teología del Dormir y el primer capítulo del libro La Evangelización también tiene este título, Teología del Dormir, y esta idea. Sembrás la semilla y descansas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la semilla da fruto, crece, tiene vida? No lo sabemos. No sabemos cómo se da, pero Dios produce la vida espiritual. La función nuestra es sembrar y no solo sembrar, descansar en Dios. No sabemos cómo Dios va a producir la vida espiritual, pero Él no nos encomendó los resultados, no nos encomendó dar vida espiritual. Él nos encomendó los medios, sembrar la buena semilla, que es la palabra, y descansar confiadamente en Él, irnos a dormir. Sembraste, hiciste tu parte, fuiste fiel a la palabra, entregaste la palabra, a dormir. Él da vida. Y así es lo que hizo en Antioquía. Él hizo que llegaran los sembradores, que eran los de Jerusalén, y lo que pasó en Jerusalén con Esteban, pasó hace por lo menos 6 años. Y en ese tiempo el Señor mandó, y la mayoría iba a las sinagogas, y las personas, los judíos cristianos llegaban a Antioquía, pero iban a la sinagoga, le predicaban solo a los judíos, y a algunos se le ocurrió predicarle a otro. Y ahí se sembró la semilla. Y ahí el Señor dio vida, pero no a una persona nomás, a una iglesia nueva, la primera iglesia no judía de la historia. Y es así, no podemos hacer nada sin Dios, sin que Dios se involucre, nada puede ser hecho. Él es el que hace la diferencia. Es sabio reconocer también dónde está trabajando Dios para sumarnos a Él y ser parte de su obra. Y también es sabio reconocer cuando no está trabajando en los corazones y retirarse aunque nos duela. No podemos producir vida espiritual en otros. No podemos. Sembramos la palabra y descansamos. Y si el mismo terreno hace que rebote la palabra y rebote la palabra y rebote la palabra, lo dejamos en manos de Dios y seguimos el camino sembrando. No podemos generar
vida espiritual en los otros. Y esto es un alivio, porque si dependiese de nuestra elocuencia, no lograríamos nada. El Señor produce vida, y es lo que pasó en Antioquía. Él produjo vida, y tanta vida que produjo una iglesia, una iglesia. Fíjense, vamos a leer del 22 al 26. Hechos 11, 22 al 26. Dice Hechos 11, 22 al 26. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿Se acuerdan de Bernabé? Ese hombre maduro, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, sumamente maduro. Lo envían a él, a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, les preguntó, ¿quiénes se creen para fundar una iglesia sin cobertura espiritual de otra iglesia? No. Vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué hizo esto Bernabé? El versículo que sigue. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, es un hombre bueno. Y cuando ve la obra de Dios, ¿qué dice? Qué lindo, hermanos, sigan adelante, sigan por este camino. Este es el camino correcto. Esa es la actitud que tiene un hombre bueno, lleno de fe, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Alegrarse de ver la obra de Dios, tratando a ver quién lo encomendó, a quién dio la gracia de Dios. Y tenemos mucho de hablar de Bernabé, pero hemos hablado en otro momento de Bernabé, así que vamos a pasar por alto esto. Pero es lindo ver lo que hace él, ¿no? Y les anima a permanecer firmes. Y Lucas enfatiza 3 veces, esta es la tercera vez. En el 21 dice gran número, en el 24 dice gran multitud, y en el 26 dice las multitudes. Y es muy posible de que Lucas sea parte de esta iglesia, que se haya convertido acá en Antioquía. Es muy posible. Hay varios indicios que nos llevan a sospechar eso. No lo podemos afirmar, pero en el primer siglo ya se sospechaba que Lucas había nacido espiritualmente en este lugar. Es uno de esos gentiles que escuchó el Evangelio. Fíjate el impacto cuando Dios dice, haya vida. Él es quien produce la vida. Y tenemos la tercera C. El primero es comienzo, que ahí está la exposición del Evangelio. La segunda es crecimiento, pero porque Dios estaba con ellos. Y acá la tercera C, consolidación. ¿Saben qué tenían de bueno los de Antioquía? Antioqueños creo que es. Eran personas dispuestas a aprender, eran enseñables. Y sabemos que la humildad es un factor clave para ser bendecidos por Dios, y ser enseñable es una expresión de humildad. La iglesia de Antioquía estaba formada por personas dispuestas a aprender. Es tan lindo esto y tan fuerte que Bernabé atestigua que la gracia de Dios está con ellos. Él es un cristiano maduro, se alegra de la obra de Dios en otros y a través de otros. Pero dice, esperen, voy a buscar un buen maestro y vuelvo. Y es lo que hace, se va hasta Tarso, donde Pablo había quedado medio de perfil bajo por un tiempo, por lo que producía en la iglesia y producía en los gentiles, en los judíos digo. Pero recordemos que Pablo era el apóstol de los gentiles, declarado así por Dios. Entonces Bernabé lo que va a hacer es potenciar a la iglesia de Antioquía a través de llevarlo a Pablo. El mejor maestro de la historia del cristianismo, fuera de Jesús, era Pablo. Nacido en Tarso, que era la iglesia, era la ciudad más universitaria de la época, era como la docta, ¿viste? Pero cuando la docta era la docta, Tarso era así, un lugar muy intelectual. Y Pablo es un gran intelectual, conocedor de muchos idiomas, conocedor profundo de la teología. Y Bernabé dice, esto está buenísimo, me alegra mucho lo que está pasando. Espérenme, voy a buscarlo a Pablo, tengo un amigo que sabe una banda, ya vengo. Pero esto es posible, ¿por qué? Porque los antioqueños son humildes, son enseñables. Y acá viene la consolidación, el paso siguiente. Vos podés tener el comienzo por el Evangelio, podés crecer porque Dios está con vos, pero tenés que seguir creciendo. Y para eso hace falta humildad. Fíjense Santiago 4.6, acompáñame a Santiago 4.6.
Dice que Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago está citando un principio bastante repetido en el Antiguo Testamento, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él rechaza al soberbio y hasta se le pone en contra, pero al humilde le da gracia. ¿Y qué vio Bernabé en ellos? Gracia de Dios y esta actitud de corazones enseñables, con ganas de aprender. La humildad es una actitud que reconoce nuestra dependencia de Dios y nos somete a su voluntad. Al ser humildes, abrimos nuestro corazón para recibir la gracia de Dios, su favor, la bendición suya en nuestras vidas. Y este versículo nos anima ¿a qué? A mantener esta actitud de humildad delante de Dios y experimentar su gracia en abundancia. Sin humildad, te lo pones al frente, en contra de Dios. La humildad tiene muchas caras y la soberbia también. Y no es tan sencillo, todos somos soberbios. Algunos son soberbios de una manera justo en la que yo aprobé, y yo soy soberbio de otra manera justo en la que el otro probó. Todos somos soberbios. Pero tenemos que ir declinando nuestra actitud de soberbia y creciendo en humildad para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Es tan compleja la soberbia que hay personas que están orgullosos de su humildad. El orgullo es tan sutil y tan complejo que hay personas que dicen, no, a mí no me pasa. Y ahí ya sonaste. Estás orgulloso de tu humildad. Tu humildad, supuesta humildad, te hace soberbio. Esos eran enseñables y es lo que tenemos que mantener. Bernabé comprende que necesita ayuda, va a buscar el mejor de los maestros bíblicos que había en ese momento, que es Pablo. Y esta actitud enseñable de esta iglesia es tan buena que Bernabé y Pablo se quedan un año enseñando ahí. ¿Y Pablo qué va a decir más adelante? ¿Cuál era su modus operandi? El modelo de Pablo era estar todos los días enseñándole a la gente. Todos los días. De día y de noche. No era una hora por día, sino que Pablo se entregaba a la dedicación. Pero obviamente Pablo no le estaba enseñando a la pared, le estaba enseñando a gente que se entregaba al aprendizaje. Pablo enseñaba porque del otro lado había gente que quería aprender. Y esta actitud humilde, enseñable, es lo que va a consolidar la iglesia de Antioquía. Vamos a la cuarta C, comunión. Vamos a leer Hechos 11, 27 al 30. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjense cómo la iglesia de Antioquía ha recibido a Bernabé fue a buscar a Pablo, pasan un año así, llega alguien, les dice que en Jerusalén va a haber un gran hambre, y la iglesia de Antioquía, ¿qué hizo? Empezó a recaudar fondos para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y hasta ahora el contacto había sido uno solo, Bernabé. Pero fíjense el hambre de comunión que tienen los de Antioquía. Esta iglesia va a madurar tanto que va a ser la base misionera. Jerusalén va a ir declinando y Antioquía va a tener un protagonismo tan grande, pero porque su madurez es grande. Su madurez es muy grande. Y lo vemos. Tiene un comienzo que es la exposición al Evangelio, tiene un crecimiento porque Dios está con ellos, tiene una consolidación porque ellos tienen una actitud humilde, eran enseñables y tienen comunión con Dios, entonces tienen comunión con los hermanos. Es una iglesia en comunión con Dios, por eso están en comunión con el resto del pueblo de Dios. Ni los conocían a los de Jerusalén. Habrán conocido a alguno, le habrán contado algo, pero tampoco van a averiguar a ver qué pasa en Jerusalén. Están dispuestos a ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia de Antioquía es una iglesia sana, no una iglesia sectaria. Es triste cuando las iglesias se manejan como pandillas, ¿viste? ¿Ves las películas de los pandilleros? En El Salvador o en Estados Unidos, decir, no, o estás con nuestra pandilla o estás con lo de los otros y no te podés mezclar, y no podés juntarte con los otros. Y si te juntas con los otros, sonaste. Te vamos a dejar las balas en la puerta de tu casa avisándote que se va a pudrir todo, loco. Pero qué triste cuando la iglesia se maneja así. Cuando se maneja como si fuese una pandilla. O soy de los nuestros o soy de los otros. Hermano, las ovejas son del Señor.
Si querés venir acá a alimentarte, gloria a Dios. Y si querés ir a otro lado a alimentarte, gloria a Dios también. Lo importante es que te alimentes del Señor. Pero las ovejas son del Señor. Y hay veces que las iglesias, a pesar de la buena enseñanza que puedan tener y brindar, su conducta con el resto de las iglesias evidencia inmadurez, sectarismo, sabiduría humana, que es diabólica, y no sabiduría divina. Y producen divisiones cuando no tiene que haber divisiones, en donde no las tiene que haber. Cada iglesia tiene sus maneras, cada iglesia tiene sus formas, y nos unimos según la doctrina que nos une. Pero no somos una pandilla, somos el cuerpo de Cristo, con una expresión local y una expresión universal. Y vamos a estar más tiempo juntos en el cielo que separados en la tierra. Entonces, qué triste es cuando las iglesias se ponen sectarias y no participan de la comunión con otras iglesias, no forman parte de lo mismo, no extienden puentes, creen que van a estar solos en el cielo, no favorecen la comunión sana con otras congregaciones. También pasa eso, que las desprecian o buscan enseñorearse sobre ellas. La iglesia de Antioquía, nacida por, entre comillas, generación espontánea, era madura en esto y bendijo la otra iglesia que existía en esa época, la primera, que era la de Jerusalén. La de Antioquía no dijo, che, ustedes no nos ayudaron nunca. No, la de Antioquía dio ejemplo. Es más, en Romanos 15:27, creo que es 15:27, se nos recuerda de que está bien hacer partícipe de las riquezas materiales a aquellos que nos bendicen espiritualmente. Y el Evangelio había venido desde Jerusalén. Aunque no fue intencional, ellos se disponen a ayudar a Jerusalén. Y como fueron bendecidos por ellos, bueno, vamos a bendecir materialmente. Y estamos hablando de hambre, gente. La iglesia de Antioquía va a salvar de que mueran de hambre los hermanos de Jerusalén. Y es hermoso ver cómo la iglesia de Antioquía logra tan rápidamente esta madurez. Pero pensar por qué. El Evangelio fue lo primero, Dios estaba con ellos y ellos eran enseñables. Entonces, siendo enseñables, crecieron también en comunión. Acompáñame a 1 Juan, vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer primero 1 Juan 3, 14 al 18. 1 Juan 3, 14 al 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque hice una oración cuando era chiquito. Porque me bauticé. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos que somos salvos porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero hermano, lo bajemos lo concreto. No es que viene el tren y tu hermano de la iglesia está parado en la vía y vos saltás, doy mi vida por vos, y saltás arriba de la vía y decís, ahora sí, yo amo. Es dar la vida todos los días, es dar de tu vida, es dar de tu vida. Y dice que ese para Juan era parte de la seguridad de salvación. Sé que pasé de muerte a vida porque amo al hermano. Si no amo al hermano es porque no nací de nuevo, no soy salvo. Soy un asesino si no amo al hermano, lo aborrezco. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea, no seamos cáscara nomás, no seamos pura espuma, no seamos charlatanes, amemos de verdad. ¿Cómo? En hechos. De verdad, pero la verdad se ve cuando se lleva los hechos. Fíjate 1 Juan ahí, 4, 8, 12, 20 y 21. 4, 8, 12, 20 y 21. Dice ahí 1 Juan 4, 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dice el 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Dice el 20 y el 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios,
ame también a su hermano. ¿Por qué amar de verdad está relacionado a ver a quien se ama? Dice, si vos decís que amás a Dios, a aquel que no viste, y no amás a tu hermano, a quien sí ves, sos mentiroso. Eso no es amor, no puede haber amor ahí. ¿Cómo puede estar relacionado esto de ver a aquel a quien se ama con amar de verdad? Justamente porque de esa manera el amor pasa del plano abstracto al plano concreto. ¿Sí? Es el ejemplo que pongo siempre, la ilustración siempre. Todos sabemos jugar al Simón dice, es la misma ilustración de siempre. ¿Cómo se juega al Simón dice? Alguien te dice, Simón dice que saltes en un pie, entonces si vos entendés el juego, ¿qué vas a hacer? Vas a saltar en un pie. Pero si yo te pregunto a vos, ¿entendés cómo se juega el Simón dice? Y vos me decís, sí, lo entiendo. Y yo te digo, bueno, Simón dice que saltes en un pie, y vos te quedas sentado. Y te pregunto, ¿lo entendiste? Sí. Y vos te quedas sentado. Y te pregunto, ¿por qué estás sentado? ¿Por qué no estás saltando en un pie? Y vos me decís, pasa que yo lo hago en mi corazón, en mi mente. No estás entendiendo cómo es la cosa. Y pasa lo mismo. Vos no podés amar en tu corazón y en tu mente a Dios, porque eso es abstracto. ¿Qué es amar según esa definición? Bueno, me largo a llorar con alguna canción, alguna expresión derivada de mis sentimientos. Pero si esto no se traduce en algo más que emociones, es una vivencia egoísta, egocéntrica, de amor. Por lo tanto, si es un amor egoísta y egocéntrico según lo que yo siento, es un amor falso. Y si es falso, no es amor. Es solamente un conjunto de sensaciones positivas hacia algo que en realidad me hacen sentir conmigo mismo. Mira cómo amo a Dios. Me puse a llorar cuando leí este salmo, esta canción. Pero si yo no amo a mi hermano a quien veo, si yo no bajo del abstracto eso al concreto y lo materializo en ese hermano que sí veo, soy un mentiroso. Soy alguien solamente emocional, es verso, es mi corazón engañándome, diciéndome que amo, cuando en realidad no amo. Simplemente me gusta sentirme como si amase y satisfago mi conciencia y la tranquilizo y digo, no, pero yo lo amo al Señor. Mirá, yo lloro cuando oro, yo lloro cuando canto. Si vos no amás a tu hermano, no podés amar a Dios, lo otro no es amor. El que ama a su hermano da su vida por su hermano. Y el que no lo ama, no. ¿Y por qué el que no lo ama no le da su vida? Porque el amor de Dios no reside en él. ¿Y por qué el amor de Dios no reside en él? Porque Dios no reside en él. Porque Dios es amor. Eso es lo que dice 1 Juan 4 y 1 Juan 3. Y es sacar del abstracto, te amo, Señor, y llevar lo concreto. Amo a mi hermano y doy mi vida por mi hermano. Y cuesta. Y así el amor verdadero es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo. Es 1 Corintios 13, la descripción del mandamiento más difícil de cumplir. Amar no es nada romántico. Es el mandamiento de amar. 1 Corintios 13. ¿Cómo se puede evidenciar que alguien ama a Dios? Te dice, te largas ahora en las canciones, ofrenda mucho. ¿Qué es el amor a Dios? Amar a tu hermano. En su amor por tus hermanos, en tu amor por tus hermanos, en tu amor por la congregación, se ve cuánto de verdad amas a Dios. No lo que es cáscara, no lo que es espuma, no lo que es bla bla. Tu verdadero amor por Dios tiene un paralelo, un termómetro al lado, tu amor por el prójimo. Ese es tu verdadero nivel de amor por Dios. No lo digo yo estoy parafraseando una y otra vez 1 Juan 3 y 1 Juan 4. Es más, no lo hice esta vez, pero lo he hecho otras veces. De contar esto, todos sabemos de memoria Juan 3:16. Sí lo he dicho otras veces, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ha hecho? Ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 3:16 lo sabemos de memoria, pero nadie sabe de memoria primera de Juan 3:16, porque no garpa, no nos gusta. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y no es en la vía del tren, es en tu agenda. Y Antioquía la tenía clara y estaba dando su vida por Jerusalén. Y es lo que tenemos que hacer. La verdadera medida de tu amor por Dios es tu medida de amor por la iglesia. Esa es, por tus hermanos. Es fácil amar al que no conoces. Es fácil amar al que no ves. Es difícil amar con quien convivís. Ese sí es picante. Pero ahí está tu amor por Dios. 2 más 2, 4. Si amas a Dios, vas a amar a tu vecino, a tu prójimo, a tu hermano en Cristo, a tu iglesia local.
No amas a la iglesia local, en realidad no amas a Dios. Quizás amas alguna bendición de Dios, pero no amas a Dios. Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano en Cristo, es un mentiroso y no ama a Dios. Y es necesario esto, de nuevo, de ir del plano de lo abstracto y llegar al plano de lo concreto, y eso es ir de decirle cosas lindas a Dios y dar tu vida por tu hermano. Se evidencia solamente en tu comunión con otros. Y si no tenés comunión con otros, en realidad no tenés comunión con Dios. ¿Qué haría una persona que no ama al leer estos mensajes, al leer estos pasajes? ¿Sabes qué haría una persona que no ama al leer estos pasajes? Reclamar amor. Pensar que esto es algo para que el resto aplique en esa persona. Perder de vista que está escrito para que cada uno de nosotros revise su vida, se arrepienta en caso de ser necesario, o que siga firme amando a los demás. Pero es tan fuerte el engaño que puede producir el corazón caído, que puede hacernos creer que cuando leemos esto, es nuestra validación para reclamar amor. Quiero que me amen. No, esto no es para que te amen. Esto es para que vos ames. Esto es para que vos des tu vida por tus hermanos. Y la iglesia de Antioquía va a madurar tanto, que va a ser la base misionera del cristianismo. Y acá van a salir los grandes líderes y misioneros. En Hechos 13 vamos a ver eso. Pero ama tanto al resto que ¿saben a quién manda a las misiones? A sus mejores líderes, a sus mejores maestros, y los hace misioneros. Y no solo eso, es la iglesia que va a dar recursos para la difusión del Evangelio, la expansión del reino de Dios y para la supervivencia de los hermanos en Jerusalén. Mirá qué rápido que maduró esta iglesia. ¿Por qué maduró así? Porque el comienzo fue la exposición del Evangelio, el crecimiento fue porque Dios estaba con ellos, se consolidaron porque eran enseñables, tenían comunión con Dios y con los hermanos, y la quinta C, el gran cimiento de base es la palabra de Dios. Hoy muchos ponen énfasis en que una iglesia puede nacer solamente bajo la cobertura espiritual de otra, y esto es un error, y personalmente creo que es hasta una herejía, porque ningún mortal puede darle cobertura espiritual a otro. Yo no puedo cubrirte de nada. Nadie puede cubrirte de nada. El único que puede cubrir a otro es el inmortal. Nosotros no. Y la verdadera cobertura es el cimiento, en realidad, que es la palabra de Dios. Partiendo del Evangelio, continuando por lo enseñado por Bernabé y Pablo, quienes enseñaban la palabra de Dios, estaba la cobertura espiritual. Ellos andaban en el camino del Señor y el Señor los protegía por eso. La iglesia es edificada a través de la palabra de Dios, y Dios cubre a aquellos que andan en su palabra. Dios es el que cubre espiritualmente esto. La primera iglesia fuera de Jerusalén es un ejemplo perfecto de esto. Cuidado, hermanos, cuando alguien piensa que puede cubrir espiritualmente a otro. Eso es una herejía. El único capaz de cubrir espiritualmente a otros es el que nunca muere, es Cristo. Él es el único. La única autoridad espiritual que está sobre una iglesia local es Dios. ¿Y cómo se rige Dios? A través de su palabra. La iglesia que Dios funda es fundada así. Toda estructura supereclesiástica tiende a la corrupción, y el gran ejemplo de esto, ¿cuál es? La iglesia católica romana. Podemos creer que nunca estuvieron en el Señor. No, sí, esta es la iglesia de Roma. La iglesia católica romana es la iglesia que recibió la carta a los romanos. ¿Entendés? ¿Y qué pasó? Estructura, y nosotros, eso tiende a la corrupción siempre tiende a la corrupción. Y el gran ejemplo es eso, ¿qué pasó con los romanos? La autoridad bíblica sobre la iglesia es Dios, y edificamos sobre la Biblia. Y esta iglesia nace por el Evangelio, pero crece por la enseñanza bíblica de Bernabé y Pablo. Hay dos cosas peligrosas para la fundación de una nueva iglesia. Fundar sin consejo, sin comunión con otros líderes, con otros hermanos maduros, fuera de la obra, es peligroso. Tenés que tener consejo, tenés que tener comunión. No es que es solo y ya nadie más, no, porque estamos en un contexto en el cual se da eso, se puede dar eso. Está bien el consejo, la comunión, y es necesario, y no tenerlo es peligroso. Pero por otro lado, el otro peligro que está más de moda ahora es creer que es bíblico eso de cobertura espiritual o algo similar por parte de otro humano. La autoridad sobre cada congregación es la divina y se ejerce a través de la Biblia, no a través de estructuras supereclesiásticas. Cualquier autoridad sobre una iglesia local que no sea la bíblica es un agregado humano con sus correspondientes peligros, aun cuando fuese temporariamente útil.
Está bien que una iglesia mentoree, acompañe otra, pero no hay cobertura espiritual ahí. Hay consejo, hay expresión y compartir madurez, consejos, experiencias, principios. No hay cobertura espiritual. El único capaz de cubrir espiritualmente a alguien es Dios. Y por otro lado, fundar una iglesia sin consejo y comunión de otros solo alimenta conductas sectarias. E incluso cuando la base doctrinal es buena, aislarse nunca es bueno. ¿Cómo podríamos nosotros como iglesia creer que vamos a estar solos en el cielo? Qué monumento a la soberbia pensar que somos los únicos que somos salvos. Qué locura esto. ¿Hay iglesias enfermas? Sí, hay iglesias enfermas. ¿Hay iglesias sanas? Gloria a Dios. También hay iglesias sanas. Pero no vamos a estar solos en el cielo. Y va a haber gente en el cielo con otra confesión de fe. Y cada uno tiene que ser fiel a lo que entiende, porque tiene que ser fiel a su conciencia y a la luz que le dio el Señor. Pero qué diferente es tener claro esto a creer que vamos a ser los únicos en el cielo. Esto es una locura. Nunca una iglesia va a estar sola en el cielo. Vamos a estar con otros hermanos de otras denominaciones. Y aunque creamos que ellos están equivocados, y a la par ellos creen que nosotros estamos equivocados, tenemos que ser fieles a nuestra conciencia, pero creemos que el único que salva es Cristo y solo Cristo. No nuestra agudeza intelectual, ni nuestra certeza, ni nuestra condición de que nuestro entendimiento teológico sea absolutamente certero. Lo que salva es Cristo por gracia a través de la fe. No es un premio a nuestra corrección teológica, es gracia a través de la fe. Y cada iglesia debe tener el mismo cimiento de siempre. Acompáñame a Efesios 2:20 y ver cuál es el cimiento. En Efesios 2:20 nos dice cuál es el cimiento, cuál es el fundamento. La pregunta de base es, ¿cuántas veces se pone el cimiento de una casa? Una. ¿No está? Nos dice, están edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor. Dice que el fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son esos? Los que escribieron la Biblia. Y abajo de ese fundamento está el gran fundamento, que Jesús es la roca y es la piedra angular también. Y ese es el fundamento que tiene que estar en cada iglesia. Es Cristo gobernando su iglesia a través de lo que, inspirados por el Espíritu Santo y en nombre de Jesús, escribieron la Biblia, apóstoles y profetas. Y el resto edificamos arriba, evangelistas y pastores y maestros. Pero el fundamento es ese. Y como el fundamento se pone una sola vez y para siempre, fue puesto Jesús y sobre los apóstoles y los profetas y quienes escribieron la Biblia, y ese es el fundamento. Los que seguimos edificamos sobre el fundamento que ya está. Y la cobertura espiritual que recibimos, la recibimos por andar en su voluntad. ¿De parte de quién somos cubiertos? De parte de Dios. Él nos cubre. Su palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Él nos cuida, Él nos protege. Él nos dice cuál es el camino por el cual debemos andar. Él ofrece esa vereda de santidad que en la eternidad va a ser perfecta, pero esa vereda de santidad que dice Isaías, dice, y el que fuere torpe o fuere débil, no se va a caer de esa vereda de santidad. Vos andás en santidad, estás cubierto, y te va a pasar solo lo que te tiene que pasar. Y es hermoso andar en santidad y andar en la palabra de Dios, porque ahí estás cubierto. La palabra de Dios es escudo para nosotros. Si vos salís de la palabra de Dios, si salís del camino del Señor, ¿qué te va a pasar? Bueno, la consecuencia de tus pecados. Entonces, ya que la vida es bastante complicada, encima le agregás tu rebeldía, va a ser más complicada. Pero si vos andás en la palabra del Señor, si vos edificas tu vida en la palabra del Señor, si vos andás en el camino de santidad, en esa vereda de santidad, dice, si el justo camina en él, aunque fuese torpe, por torpe que sea, no se va a extraviar. Vos andás confiado, porque todo lo que te pasa, vos sabes, y no te queda ninguna duda, de que te pasa porque Dios decidió que te pase. Pero cuando vos andás fuera de ese camino, muchas de las cosas que te pasan son simplemente por rebeldía y consecuencia de tus propios actos. Pero qué lindo es andar tranquilo en esa vereda, con la certeza de que lo que te pasa no es que Dios te enojó con vos, sino que Dios está trabajando en tu vida. Y no es producto del azar. Lo que te pasa es porque Dios decidió que te pasara. Y no fuiste vos que decidiste que te pasara. Contrario al pecado. Vos pecás, estás decidiendo que te pasen cosas. Es así. Vos pecás y decidís que te pase la consecuencia de tu pecado. Nadie puede burlar a Dios.
Pero cuando andas en integridad, en santidad, por torpe que seas, no te vas a perder. Edifica ahí tu vida. Fíjate, 1 Pedro 1, 23 al 25, vamos a leer un poquito más del fundamento. Dice 1 Pedro 1, 23 al 25. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y fíjate la relación que hay entre Dios y su palabra, que se le atribuyen a su palabra cosas que son de Dios. Dice que la palabra de Dios es incorruptible. Toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esa es la base de la iglesia. Es ahí donde está el cimiento y la cobertura espiritual. Anda en este camino y anda tranquilo. No importa si alguien con aires de falso apóstol te dice, no está bajo la cobertura de nadie. Estoy bajo la cobertura del Señor. Y el Señor está conmigo porque ando en su camino. Y ando en su camino porque Él está conmigo. Y así cada uno de nosotros. En este pasaje Pedro resalta la naturaleza eterna y perdurable de la palabra de Dios. Y él la compara con algo corruptible como nosotros. Dice, nosotros somos corruptibles y morimos. La palabra de Dios es incorruptible y viva. Mientras que la carne y la gloria del hombre son temporarias, pasajeras, como la hierba, como la flor del campo que se marchita, la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro enfatiza que los creyentes han sido regenerados por la palabra de Dios que vive y permanece eternamente. Y es la misma palabra del Señor que le fue predicada a la iglesia, que le ha sido predicada a través del Evangelio. Y este pasaje de ahí de 1 de Pedro nos recuerda cuán confiable y durable es la palabra de Dios. No está sujeta a cambios ni a corrupción. Es un fundamento sólido en el cual podemos confiar y construir, ¿qué cosa? Nuestra vida y nuestra iglesia. Ahí tenemos que edificar. ¿Recuerdan cuando en Mateo Jesús dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y él empieza a contar una parábola y dice, bueno, esto es como esa persona que edifica su casa en la arena. Y cuando vienen las tormentas, la casa se va. En cambio, el que escucha mi palabra y la pone en práctica es como una persona que edificó ¿en dónde? En la roca. Y la diferencia no estaba en el esfuerzo que pusieron en construir la casa. La diferencia no estaba en la casa ni en los materiales. La diferencia estaba en el cimiento. Y si cuando esta segunda casa está construida en la roca, recibe la tormenta, permanece. Pero, ¿cuál era la roca? Nosotros sabemos que Jesús es la roca, pero cuando analizamos bien ese pasaje, ¿qué es la roca? La obediencia a Jesús, específicamente la obediencia a Jesús. Y volvemos al mismo punto. Tu vida tiene que estar edificada ahí, y ahí es donde estás cubierto. Salí de la obediencia a Jesús, salí de la palabra de Dios, salí de Jesús. Y ahí no estás cubierto. Ahí empezás a recibir las consecuencias de tus decisiones malas, pecaminosas. Andá en el camino del Señor. Y que la iglesia pueda andar en el camino del Señor. Y esta obra de Dios, fundando esta iglesia por generación espontánea, nos enseña mucho. Porque la iglesia de Jerusalén tendría que haber sido la base misionera, pero no, va a ser la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Jerusalén tendría que haber producido los mejores líderes, los mejores teólogos. No, la iglesia de Antioquía, una iglesia de gentiles, va a tomar la delantera y el protagonismo en muchas cosas. Su comienzo fue el indicado, la exposición a la palabra, al Evangelio de Jesús. Su crecimiento es verdadero, es porque Dios estaba con ellos. Su consolidación tiene que ver con su humildad, eran enseñables. Y su comunión con Dios se veía en su comunión, que ellos buscaban intencionalmente tener, gastando su vida y su plata y su dinero y sus fuerzas para bendecir a los hermanos. ¿Y su cimiento cuál era? La palabra de Dios. Y esto aplica a nuestras vidas y también aplica a la iglesia local. La iglesia de Antioquía, con 1 año de existencia, nosotros cumpliendo 5 años, la iglesia de Antioquía, una hermosa obra de Dios. Pero acá tenemos
no solo algo para mirar y observar y decir que es lindo Antioquía, sino para imitar, para dejar que el ejemplo de Dios, de la obra de Dios, sea algo deseable para nosotros y que tengamos ganas de ser ese tipo de iglesia, que tengamos ganas de bendecir a otros, que tengamos ganas de edificar nuestras vidas individuales y comunitariamente en la palabra de Dios, buscando la comunión con los otros, consolidando nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una actitud humilde y enseñable, y vas a ver que el crecimiento viene porque Dios está con nosotros y bendice eso, y nunca perder de vista el Evangelio de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, rogamos, Señor, tu bendición y agradecemos el ejemplo que nos das en la iglesia de Antioquía. Qué hermosa iglesia, Señor. Qué lindo verla crecer tan rápido, ver tu obra ahí, ver cómo trabajaste en ellos, cómo tocaste sus corazones, cómo se rindieron a tu palabra, cómo abrazaron tu evangelio, Señor. Te rogamos, Padre, que tengamos esa actitud humilde de ser enseñables, de querer seguir aprendiendo, no de creer que la sabemos todas, sino de ir a tu palabra y seguir aprendiendo y aprovechar los tiempos en los cuales la iglesia expone la palabra para crecer, para conocerte más y mejor, para andar cubiertos, para andar en ese camino de santidad que va a tener plenitud en la eternidad, pero que hoy ya podemos comenzar a transitar. En ese camino en el cual, por torpes que seamos, no nos extraviaremos. Ahí está la cobertura espiritual, en estar protegido por tu palabra, en estar usándola de linterna para nuestro camino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseña cómo vivir, nos enseña qué te gusta, nos enseña qué merece castigo y qué merece bendición. Y también, sobre todo, nos enseña la obra de Cristo, quien dio su vida en nuestro lugar, ocupando nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos y luego venciendo la muerte y haciéndonos partícipes de su victoria y de las bendiciones que merece, haciéndonos partícipes a nosotros por gracia a través de la fe, a aquellos que creemos en vos. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la IBDC. Te ruego que la bendigas, que la llenes de tu palabra, que la llenes de vos, que pongas en cada uno de nosotros un corazón enseñable, humilde frente a tu palabra, que en lugar de cuestionarte, obedezca, aprenda y rindamos nuestras vidas a tu servicio, caminando en integridad. Gracias, Señor. Por favor, seguí bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén.